Muy bien, pues buenas noches y muchas gracias, Manolo. La verdad es que venimos de 2 actos más, o sea que perdonad por la tardanza, pero ya sabes que cuando estás en una entidad siempre todo se va alargando un poco y en fin, no hay nunca hora de acabar, o sea que no os he podido acompañar con la cena, pero en Sañón d'Espí pues había actos como que se celebraba el 25 aniversario de las Gegantes de la ciudad, un acto importante que había pues representantes de diversas collas de Cataluña en la ciudad. Así que aprovecho también para felicitar pues, a todos los premiados de esta noche, también para felicitar en su aniversario a Granada, o sea que también felicidades, y a la entidad del Semillero Azul. El Semillero Azul es una entidad importante para Sañón d'Espí. Sañón d'Espí es una ciudad que hay muchas entidades, y hay entidades que son muy activas. Y la entidad del Semillero Azul, con algunos de sus miembros, aparte de la Grada, con el Masi o con la Mari Carmen, es decir, personas que, entre otros, que tienen una relación muy especial, llevan una vida muy activa. Es una entidad que además ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, ha sabido tener una de las mejores páginas web de todas las entidades de Sañón d'Espí. O sea, vosotros que trabajáis hacéis la poesía en definitiva, lo que significa es manifestar las vivencias, los sentimientos, de poder expresarlos y compartirlos con las personas, sentimientos y vivencias que cada uno de nosotros pues hemos vivido. Y lo ponéis al servicio pues para que todos los ciudadanos puedan disfrutar. Y en este sentido sois una entidad que además hoy, que como sabéis, yo creo que una entidad como la vuestra casi la tendríamos que reivindicar, porque cuando hoy, especialmente los jóvenes, que el escribir lo hacen fatal, porque con el teléfono móvil y con el ordenador se comen más de la mitad de las palabras, yo creo que una entidad como la vuestra tendríamos que reivindicarla, porque vosotros precisamente lo que hacéis es mantener la literatura, mantener la poesía, pero también, aparte de aplicar las nuevas tecnologías, también utilizáis pues, la escritura, y esto es fundamental, que no se pierda. De hecho, Octavio Paz decía que la función de los poetas es precisamente revalorizar la palabra, y esto pues en estos tiempos que vivimos, yo creo que sin duda es uno de los temas que más destacaría pues por parte de vosotros, personas que mantienen viva los sentimientos a través de la poesía. Estos días nos ha dejado un poeta, nos ha dejado un escritor, que es Mario Benedetti. Mario Benedetti es una de las personas que yo he apreciado, he querido, porque hay personas que dejan huellas en la vida, y Mario Benedetti es una de las personas que yo creo que ha dejado huellas en la vida, porque él además tenía una magnífica capacidad para atraer la atención de las personas, de la gente. El público además lo estimaba y él también lo quería. Mario Benedetti, como sabéis, era un poeta uruguayo de Montevideo, que murió en Montevideo a los 88 años el pasado mes de mayo. Sus amigos, con motivo de la muerte, pues han escrito diversos textos sobre la vida de Mario Benedetti, y a él lo han definido como el poeta del compromiso, del amor y de la alegría. Sabéis que Mario Benedetti, por sus ideas, fue exiliado, fue perseguido, y de hecho esto hizo que estuviese aquí en España muchos años, y además ha sido una persona que ha demostrado su agradecimiento a nuestro país, a España, pues por la acogida que le había hecho en estos años de persecución. Y lo que quisiera subrayar es algunas de las reflexiones que han hecho precisamente sobre él, ¿no?
pues ahí Mario Benedetti pues era una persona que pertenecía a la generación de los más importantes, pues como Pablo Neruda, como Lorca, como Alberti, como Machado, poetas españoles y poetas latinoamericanos. Se ha dicho de Benedetti que era un conservador tranquilo, que llegaba a los lugares, iba a las ciudades, él siempre iba con una maleta vieja, una maleta muy antigua, no era una persona, no llevaba una maleta esta de ruedas moderna que llevamos ahora, sino llevaba una maleta de cuero muy antigua, y básicamente dentro de la maleta siempre llevaba poemas y cartas. Los poemas de Benedetti son muy conocidos también aquí en nuestro país, gracias pues a diversos cantantes como por ejemplo Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat, sabéis que ha cantado uno de sus discos, es El sur también existe. Este poema era de Mario Benedetti, y en todo un disco pues canta sobre Mario Benedetti. Él hace una poesía sencilla, irónica, sentimental, que sin duda lo que le daba proximidad a las personas. Joan Manuel Serrat dice que él era una persona contagiosa, por lo cercana que le resultaba, siempre al lector, mejor dicho, que le resulta, porque de ella no hay que hablar de pasado, de ella hay que hablar de presente. En su último libro, Testigo de uno mismo, y un verso que decía: la vida es una máquina para la que no hay respuesta ni respuesta. Un verso, como Mario Benedetti decía, era no un verso final. Los versos son semifinales. Él lo explicaba porque él era, aparte de todo, un gran aficionado al fútbol, y estos días pues hemos vivido este contagio del fútbol. Él siempre hablaba de los versos como semifinales. Además, él, entre uno de los versos hay uno que hace referencia a que cada ciudad puede ser otra, y precisamente es el verso que yo esta noche os quería leer. Es un verso de Mario Benedetti que dice: cada ciudad puede ser otra. Cada ciudad puede ser otra cuando el amor la transfigura. Cada ciudad puede ser tantas como amorosos la recorren. El amor pasa por los parques, casi sin verlos, amándolos, entre las fiestas de los pájaros y la homilía de los pinos. Cada ciudad puede ser otra cuando el amor pinta los muros, y de los rostros que atardecen, uno es el rostro del amor. Y el amor viene y va, y regresa, y la ciudad es el testigo de sus abrazos y crepúsculos, de sus bonanzas y aguaceros. Y si el amor se va y no vuelve,